Sony acaba de lanzar la cámara con la mayor resolución full frame del mercado, 67 megapíxeles, sensor apilado, 30 fotogramas por segundo y video en 8K. Y lo más loco de todo, cuesta menos que el modelo que supuestamente era el flagship de Sony. Sí, la Sony A7R6 le está quitando el trono a la A1 II. Y en este video te cuento exactamente por qué. Quédate porque esto se pone muy pero muy interesante. Para los que no conocen la serie R de Sony, te hago el resumen rápido. La línea A7R siempre ha sido la cámara de los fotógrafos que quieren la mejor calidad de imagen posible. Resolución al máximo detalle, detalles al máximo, archivos brutales. Pero el problema histórico de estas cámaras es siempre el mismo. Tanta resolución venía con un precio. Eran lentas. No podías usarlas para acción, para deportes, para fauna silvestre. La A7R5 fue un gran paso, pero su sensor no apilado limitaba mucho la velocidad de lectura. Pues bien, con este modelo Sony ha decidido que eso se acabó. 67 megapíxeles con sensor apilado de alta velocidad, es decir, calidad máxima y velocidad real. Por primera vez en la misma cámara sin compromisos. Y ya desde hoy te lo digo, esto cambia las reglas del juego. Si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido sobre cámaras, lentes y todo relacionado con fotografía y el video, suscríbete ahora que no te cuesta nada y así no te pierdes el próximo video. Ok, vamos con lo bueno. Vamos a comenzar hablando sobre su sensor y resolución. El corazón de la A7R6 es un sensor Black Illuminate completamente apilado de 66,8 megapíxeles efectivo, lo que en la práctica redondeamos a 67 megapíxeles. ¿Qué significa apilado? Significa que las capas de procesamiento están integradas directamente en el sensor, lo que permite mayor velocidad de lectura, muchísimo mayor que un sensor convencional. Y aquí viene el dato que te va a sorprender. Este sensor de 67 megapíxeles resuelve más detalle que el sensor de 50 megapíxeles de la Sony A1 II, que hasta hace nada era el flagship absoluto de Sony. 67 versus 50 y la A7R6 más barata. Te lo dejo ahí. Además, la dinámica de rango sube 16 stop, uno más que la A7R5 y uno más que la propia A1 II. Este stop extra te da la latitud en postproducción, más detalle recuperado en las sombras y en las luces quemadas. El procesador que acompaña todo esto es el nuevo Bionz XR2 con unidad de procesamiento de inteligencia artificial. Esto no es solo marketing, en la práctica se traduce en reconocimiento de sujetos más preciso, balance de blancos automáticos basado en IA y mejor seguimiento en escenas complejas. Y algo que me parece muy importante para los que trabajamos en fotografía comercial o de bodas, el soporte de verificación de autenticidad C2PA. Básicamente, la cámara puede certificar que la imagen fue capturada por una cámara real, no generada por IA. En un mundo donde eso ya es un tema serio, tener un certificado en cámara es un plus enorme. Velocidad y enfoque. Aquí es donde la A7R6 rompe con todo lo que conocíamos de la línea R. 30 fotogramas por segundo en RAW sin compresión, con pérdida, con seguimientos de enfoque y exposición activos, sin blackout, fluido, como si estuvieras viendo un video mientras disparas. Y además tiene una función llamada pre-capture. Puedes configurar la cámara para que empiece a grabar en el buffer antes de que presiones el botón de obturador, hasta un segundo antes. Eso significa que nunca más te pierdes el momento decisivo, siempre la tienes guardada. Otro modo muy interesante es el Speed Box. Con un botón personalizado puedes cambiar al instante en la velocidad máxima de disparo, ideal para fauna silvestre o deportes. Estás en un ritmo normal, ves la acción, un toque y ya estás a 30 fotogramas por segundo. Ahora hablemos del enfoque automático. El sistema Real Time Recognition AF con IA ahora cubre 94% del sensor con 759 puntos. Puede enfocar en condiciones de hasta 6 EV y en el modo de monitorización de brillo activado baja hasta 11 EV. Eso es 2 stop menos de luz que la A1 II.
Una diferencia muy real en exteriores nocturnos o en interiores oscuros. El único punto donde la A12 sigue siendo más rápida en deportes de alta velocidad con lateral muy marcado. La A12 tiene DRAM integrado en el sensor, lo que le da una velocidad de lectura más alta todavía. La A7R6 no llega al mismo nivel en ese escenario muy específico, pero para el 95% del uso real, retratos, bodas, fauna, paisajes, eventos, es absolutamente competitiva. La estabilización de imagen ha mejorado también, hasta 8,5 stop de compensación en el centro del encuadre. Esto te permite trabajar en situaciones de poca luz con objetivos más pesados sin trípode. Vamos a hablar sobre el video. Si con la A7R5 el video era pasable, con la A7R6 es una historia completamente diferente. 8K hasta 30 fotogramas con oversample desde 8.2,K, 4K sin recorte 60 y también 60 con prioridad de campo visual. El rolling shooter se ha reducido considerablemente gracias al sensor apilado. Ya no tienes ese efecto gelatina que echaba para atrás a la generación anterior. Para los que trabajamos con S-Log, tiene S-Log 2, S-Log 3 y S-Cinetone. Y además la cámara ahora acepta importación de LUT y monitorización de LUT en cámara. Eso, para los que gradeamos en DaVinci Resolve, es un flujo de trabajo increíble. Puedes ver en pantalla tu look final mientras grabas. El Dual Gain Shooting es nuevo en la serie Alpha. Combina dos señales de sensor para reducir el ruido y mejora el rango dinámico en video, especialmente útil para trabajos de alta calidad controlada en estudio. La estabilización activa mejorada. Los paneos se sienten más suaves, menos erráticos que antes. Micrófono interno mejorado para reducir el ruido de fondo, y si conectas el nuevo adaptador XLR-A4 de Sony, puedes grabar audio en 32 bits flotantes, algo que los que hacen producciones serias van a agradecer mucho. ¿Qué le falta? Sí, grabación RAW interna, sin OpenGate todavía, sin Waverfront nativos. Si eres un videógrafo puro que necesita el máximo en video, la A7R6 puede quedarse un poco atrás, pero si eres un híbrido, fotografía y video, te va a cubrir perfectamente. Vamos a hablar sobre batería, ergonomía y su construcción. Sony ha introducido una nueva batería NP-SA100. Es ligeramente más grande que la anterior NP-FZ100, 27% más de capacidad. Eso es vida de batería real mejorada y se nota en el uso día a día. La carcasa es de aleación de magnesio sellada contra el polvo y la humedad, empuñadura más grande y pronunciada para acomodar la batería más grande, pero también se siente mejor en mano con más agarre real. Pantalla LCD multiángulo de 4 ejes, la misma pantalla articulada que debutó en la Sony A7R5 que tantos apreciamos. Se puede tirar hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, y también girar para video en formato vertical, para Reel, TikTok, para Shorts. Vision OLED 9,4 millones de puntos con Gamut DCI-P3 equivalente a HDR 10 bits. El brillo máximo es 3 veces mayor que los modelos convencionales. Eso significa que puedes ver perfectamente lo que estás encuadrando bajo el sol directo. Doble puerto USB-C, uno para cargar y otro para transferencia de datos al mismo tiempo. Botones traseros iluminados para trabajar en oscuridad. Lámpara de Taggi para señalizar grabación de video. Todo eso en un cuerpo que no pesa mucho más que la A7R5. Es decir, Sony ha metido todo esto sin hacer la cámara un ladrillo. Ahora, un punto muy importante: ¿para quién es esta cámara? Esta es la pregunta clave. La A7R6 es para ti si haces fotografías de paisaje o arquitectura y quieres la mayor resolución full frame del mercado, fotografías de bodas, eventos o cualquier género donde necesitas flexibilidad total. Pasar de retrato calmado a capturar un momento de acción sin cambiar la cámara. Fotografías de fauna silvestre o deportes y necesitas resolución para recortar, pero también velocidad para no perder el momento. Hace fotografías y video, necesitas resultados profesionales en los dos frentes. Vienes de una Sony A7R3 o A7R4, el salto va a ser enorme, absolutamente justificado. ¿Para quién no es esta cámara? Si solo haces fotografías de deporte a alta velocidad, no es para ti. Si priorizas el video por encima de todo, hay versiones más orientadas al cine con grabación
grabación RAW interna. Si tienes la R5 y tu presupuesto es ajustado, la A7R5 sigue siendo una cámara brutal y ahora estará más barata todavía. No necesitas actualizar si no la necesitas en verdad. Precio y mi veredicto final. La Sony A7R6 sale por $4.499 en Estados Unidos. En Europa estamos hablando alrededor de 4.500 euros. Y aquí está lo que me parece más fascinante de todo. La Sony A7A12 cuesta 6.500 y la A7R6 la supera en resolución 67 versus 50 y le iguala o supera en la mayoría de métricas de enfoque y dinámica. Por 2.000 menos si no eres un fotógrafo de deporte profesional que necesita cada milisegundo de velocidad de lectura, la A7R6 te da más cámara por menos dinero. Es que hasta se puede decir que la A7R6 hace que la A12 tenga que justificar su precio de una manera que antes no tenía que hacer. Sony ha construido algo que realmente lo tiene todo: resolución máxima, velocidad real, video competente, autonomía mejorada y un cuerpo robusto. Es la primera vez en la historia de la línea R que puedo decir sin dudar: esta cámara sirve para todo. No es perfecta, le falta Open Game, RAW interno y deportes extremos. Aún hay una brecha con la A12, pero en contexto real lo que hacemos la mayoría es absolutamente una de las mejores cámaras full frame que puedes comprar ahora mismo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para no perderte un video como este y activa la campana para más. Ahora sí, nos vemos en la próxima.